Buenas noches, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos una vez más a una entrega de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Para dar inicio a esta sección, procedemos con el profesor Pablo de la Mota, quien nos va a hablar de la palabra de reflexión. Muy buenas noches, televidentes, una nueva vez aquí con ustedes en nuestro programa Hablando de Salud. Hoy vamos a leer una reflexión muy interesante que dice lo siguiente: cuando aprendemos a sonreírle a la vida, nada ni nadie nos consigue robar la alegría de vivir. Muy buenas noches y disfruten el tema de hoy, que es muy importante. Nuestro tema de hoy consiste no más que en accidentes de tránsito. Para esto traemos un gran disertante, lo cual es el doctor Héctor López Esteves, quien fue investido de doctor en medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago. Es ortopeda traumatólogo o egresado del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ostenta un fellowship en alta especialidad en cirugía ortopédica reconstructiva del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, Venezuela. Posgrado en gestión de sistemas de salud de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. A la vez tiene una especialización en calidad de servicios de salud de UNIBE. Es director de calidad de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud y además es asesor médico internacional para Olimpiadas Especiales. Bienvenidos, doctor Héctor López, a su programa Hablando de Salud. Bueno, muchísimas gracias al gran equipo de Hablando de Salud. La verdad que para mí es un gran honor pues compartir con ustedes en la noche de hoy temas interesantes en el ámbito de salud, en el ámbito social, en el ámbito pues de lo que concierne a lo que es la salud del pueblo dominicano. Gracias por la invitación. Muy bien, doctor. ¿Qué consiste en un accidente de tránsito? ¿Cómo se le da una tonalidad o un significado a esa palabra? Accidentes de tránsito, ¿qué significan? Mira, el tema accidente de tránsito en sí es un incidente que ocurre en la vía pública donde siempre hay intervención de algún tipo de vehículo, ya sea de motor o no motorizado. A medida que el parque vehicular ha ido aumentando y bueno, el número de motocicletas, de transportes públicos y privados, pues ha aumentado bastante lo que son los accidentes de tránsito a nivel nacional. Esto es una problemática que viene presentándose desde el año 2010, que fue cuando se empezó a hablar por primera vez del impacto que representa los siniestros por accidentes de tránsito en nuestro país. Y se empezaron a dar seguimiento a las estadísticas, posicionando a República Dominicana en ese entonces entre los 5 países que más alto índice de muerte por accidente de tránsito se veía en esa fecha. Y eso ha ido pues permaneciendo en el tiempo y sin importar los esfuerzos que se hayan hecho, hemos encontrado que más que poder controlar este problema, ha ido en incremento, en aumento, y se ha convertido en un verdadero problema de salud, donde el impacto que representa económicamente al sistema de salud y el impacto del drama social que representa a la familia por la pérdida de un familiar querido, por una muerte por un accidente de tránsito, hace esto un real problema que se considera una epidemia ya en República Dominicana por los altos índices de muerte por accidente de tránsito que vemos a nivel nacional. ¿Cuáles serían las repercusiones a nivel familiar en cuanto a costo, pérdida, tratamiento de esos pacientes? ¿Y qué sucede a nivel del núcleo familiar? Familiar cuando existe un accidentado, sobre todo cuando es grave. Los siniestros por accidente de tránsito vienen siendo una fuga importante desde el punto de vista económico del sistema de salud. De hecho, es digamos que la problemática más grande a nivel de cobertura del servicio de salud, donde las mismas ARS ha habido que crearle un fondo específico para accidentes de tránsito, porque no lo asumen bueno, necesitan un fondo especial para poderlo asumir porque el impacto económico es muy grande. Estamos hablando que un paciente que entra a una unidad de cuidado intensivo por accidente de tránsito representa
económicamente hablando, en un centro de salud donde se maneje de manera moderada el tratamiento, 50,000 pesos diarios, hasta llegar a hospitales de alta complejidad que se meten 125,000 pesos diarios. O sea, estamos hablando de que es un gasto, un paciente que dura 15, 21 días, 30 días en un área de cuidado intensivo, un impacto económico grande para la salud. Sin embargo, el tema también social que también vemos de personas que el promedio de muerte por accidente de tránsito oscila entre los 21 y 38 años, el mayor índice de muerte por accidente de tránsito, es algo que llama mucho la atención. Eso ha ido bajando más la media de edad, localizándose ya entre 17 a 38 años, o sea que ha ido ampliando. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay muchos muchachitos jóvenes que ahora hacen de motoconchistas, los mototaxis, esos tan famosos que vemos se encuentran en toda la ciudad, y también hacen de deliveries de cientos de negocios de comida o de cualquier otro tipo, y hacen competencia que ahora está también de moda, que de hecho luego de la pandemia esto ha sido como una necesidad que se ha convertido, bueno, en la pandemia fue una necesidad y ahora se ha convertido ya en una comodidad por parte de la población y cada vez más exigida, tanto por negocios de todo tipo de servicios, negocios de comida, negocios de todo tipo, y ustedes ven que ese parque de motocicletas que vemos en medio de la ciudad, principalmente las grandes metrópolis, pues entonces es increíble. Pero sin embargo en los campos ya esos agricultores que antes se dedicaban a la agricultura prefieren también comprar un motorcito y empezar a hacer trabajos de motoconcheo en esos campos, y entonces también aumenta el parque vehicular. Y yo me río mucho porque a veces uno se va al interior y uno pasa por una vela de una persona y uno ve como 60 motoconchistas, pues sabes que en esa vela matan una vaca y brindan muchísima comida, y tú ves los motoconchistas esperando para comer, y tú ves como también 60 o 70 motoconchistas ahí, y tú dices, en este pueblito hay tantos motores, y es increíble cómo ha crecido ese parque vehicular, donde es el parque vehicular que menos control se tiene en materia de régimen de consecuencia y de todo lo que tiene que ver con la seguridad vial, que la mayoría no cumplen con esas normas. Sí, en los pueblos también yo pude notar, estuvimos en el Congreso de Ortopedia en Puerto Plata recientemente, y me di cuenta de que muchos motoristas andan hasta sin placa y casco en esos pueblos. Sí, es un tema bastante problemático, porque estamos hablando de que ese parque vehicular va a ir más en desarrollo por el hecho de que es un medio de transporte económico, un medio de transporte asequible, y es un medio de transporte también que tú lo puedes utilizar también para ganarte la vida. Entonces es bastante, digamos que cómodo para adquirirlo. Tú no necesitas ningún tipo tal vez de regulación. Tú compras tu motocicleta y yo creo que lo que tú le sacas es una placa si quieres, o sea, te la entregan sin sacar placa, y de hecho tú no necesitas una licencia para una motocicleta, o por lo menos que se le exijan. La mayoría de motociclistas no tienen ningún tipo de licencia, pero también no hay una responsabilidad en ese sentido. Pero se ha hablado mucho de esto ya en los años, y se han tomado muchas medidas, tanto este gobierno como los gobiernos pasados. Pero yo entiendo que más que una solución desde el punto de vista de un solo plano, debería ser multiplanar, o sea, debería ser multisectorial, y debería ser algo como crearse un clúster para analizar los accidentes de tránsito, analizar esas diferentes aristas que hay, y en base a eso pues desarrollar algún proyecto para concretizar las medidas a tomar para evitar que esos accidentes de tránsito incrementen. Y no es tan sencillo, porque va desde el tema regulador al tema concientizador, educador, que hay que educar a la población, el tema de régimen de consecuencia y el tema de responsabilidades. Por ejemplo, es tan sencillo como que, bueno, si yo tengo en mi empresa de comida 10 delivery y esos deliveries se comen una luz roja, entonces el dueño de la empresa es que debe de responder por eso. Si ese delivery se accidentó y produjo un accidente y es culpable, ese delivery, el dueño de la empresa, de alimentos, de lo que sea, es que debe hacerse responsable.
Y si ese delivery anda sin ningún tipo de regulación, ni licencia, ningún tipo, a veces ni cédula tiene, ese que lo contrató de la empresa es que debe hacerse responsable, porque es el que económicamente puede hacerlo. Y lamentándolo mucho, es por el bolsillo. Es por el bolsillo que la gente como que asume y entiende que debe de normalizarse. Previo a mi pregunta, yo quiero agradecer personalmente la invitación hecha por este prestigioso médico ortopeda y traumatólogo, comunicador, el doctor Lorenzo Brea. Programas como estos aportan a la comunicación y a la educación en promoción y salud de toda la República Dominicana. Doctor, estoy preocupado por algo. Hay el fondo y la forma. Definitivamente el parque vehicular ha aumentado estrepitosamente, casi incontrolable. Tenemos los carros, tenemos las motocicletas y las bicicletas. El aumento en % de accidentes de tránsito está en las motocicletas. Ahora, hay algo silente que se trata poco. La mayoría de estos accidentes se producen por la ingesta de sustancias prohibidas como las drogas o el mismo alcohol, que es otra droga. ¿Por qué no se trata de fondo en los programas en conjunto de accidentes de tránsito del propio accidente per se y el consumo de drogas o alcohol al momento de manejar? Bueno, es una pregunta muy interesante y bueno, como usted dice, de 10 accidentes de tránsito, 7 están envueltos vehículos de motor, o sea, motocicletas, mejor dicho, no vehículos de motor. Es un tema también que se ha tratado bastante. El aumento de lo que concierne la ingesta de bebidas alcohólicas sin ningún tipo de regulación y control. Y más los fines de semana. Por eso es que ven para épocas que son, digamos que de tipo festivas, hay un incremento, pero increíble, de la cantidad de muertes por accidente de tránsito. Y es por esa mezcla de sustancias, bueno, como alcohol, algún tipo de droga, que bueno, pues por supuesto que te va a cambiar el estado de alerta. Entonces esto debe de regularse, debe llegarse a algún tipo de regulación. Se ha tratado de controlar, pero es difícil. De hecho, en países desarrollados, donde usted básicamente maneja bajo los efectos del alcohol, seguro que sí lo detienen y no sé si vieron hace pocos días un tema con una comunicadora muy conocida de este país, donde tuvo una situación y se nota que hay un régimen de consecuencia importante. Y creo que todo debe ir de la mano en base a ese régimen de consecuencia. Yo sé que a veces los estados pues no son muy proactivos en el tema del régimen de consecuencia porque le quita puntos desde el punto de vista político. Pero definitivamente esto hay que saberlo separar, porque el impacto que está representando los accidentes de tránsito en nuestro país desde el punto de vista económico y el drama social es algo desgarrador. Es increíble. Y de hecho, si de casualidad pues el paciente resulta que Dios le ayuda y no fallece, hay que ver, porque ese es otro estudio que no se ha hecho, hay que ver si ese paciente, qué por ciento de esos pacientes se reintegran en la actividad laboral normal, porque muchos quedan con secuelas que no pueden trabajar. Y entonces pasan ya a otro nivel, otro campo de la sociedad, que es el discapacitado, que todo el mundo sabe básicamente que no hay un programa en este país para discapacidad que tenga algún tipo de reinserción a esas personas que, bueno, pasan por esos procesos y que quedan con incapacidad. Entonces es un drama muy fuerte. Yo entiendo que esto hay que agarrar el toro por los cuernos. Yo creo que un clúster que vaya a analizar esto con todas las entidades que tienen algún tipo de injerencia, ya sea DGCEP, ya sea la misma policía, ya sea seguridad vial, ya sea también obras públicas y todas las entidades, el Intran y todas las entidades, crear un clúster y empezar a trabajar con este tema que definitivamente todos los años siempre ocupa los primeros lugares República Dominicana a nivel mundial, que es algo muy impactante.
Muy bien, prosiguiendo con nuestro programa, hablando de salud, tu programa, porque la vida es lo primero, tenemos a cargo del licenciado Boitel Jorge las curiosidades en salud. Buenas noches, distinguido público y compañeros. Curiosidades. Escorpiones suicidas. Los escorpiones son los únicos animales que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro. Oye eso. Muy rara vez los mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Son suicidas. Son suicidas, los escorpiones. Los gatos y el agua. Este otro tema muy importante también. Hay un mito detrás de los gatos y el agua. Se cree que estos animales la odian. Este mito puede derivar de que los ancestros de los gatos vivían en los desiertos y no tenían mucho contacto con la misma, y que debido a esto los gatos no están acostumbrados como los humanos y otros animales a usarla para higienizarse. Sin embargo, los gatos domésticos no tienen por qué odiar el agua. Hay muchos felinos que una vez que la conocen, les encanta, juegan con ella y disfrutan de darse baños. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Las abejas pueden ver lo mismo que los humanos y son tan inteligentes que los experimentos han demostrado que pueden ser entrenadas para reconocer rostros humanos. Un estudio demostró que el proceso que siguen es similar al nuestro. Examinan una cara como un todo en lugar de distinguir cada elemento por separado. Y hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud, y buenas noches. Profesor Pablo de la Mota. Yo le tengo al doctor López. Podría ser una observación. Es el hecho, usted mencionó el clúster de tránsito, que vendría siendo lo mismo que una veeduría. Pero entonces, ¿qué resulta? Que lo primero que tiene que hacerse en ese clúster es la educación vial. Que aquí no hay educación para tener un guía en la mano. Y como yo estaba diciendo ahorita, la gran mayoría de los conductores hoy en día son jóvenes, sin ningún tipo de experiencia, y tú lo ves andando manejando un camión. Entonces resulta que ese truck, como se le llama, tiene la condición de que trae unos furgones que pesan mucho, que por más rápido que quiera frenar, el furgón se lo lleva hacia adelante. Las gomas se paran y el furgón sigue derecho. Y no hay forma de igual que el motor, cuando usted frena, lograr la seguridad de que no va a tener problemas. Lo mismo que pasó recientemente en Atomayor con ese muchacho joven que impactó una guagua de estudiantes donde se murieron 2 o 3, y solamente es por la imprudencia. Pero ese muchacho sale de ahí y vuelve otra vez y sale a manejar otro vehículo. Entonces, no se puede quedar en el tintero todo lo que se diga en ese clúster y lo que se haga. Porque hay países que, por ejemplo, Argentina es un país donde tú tienes un colectivo, que el Papa nunca usó el vehículo del arzobispado, sino usaba un colectivo, pero ahí hay educación. Se para la guagua del colectivo en un sitio, y si usted se tenía que quedar ahí y no se quedó, usted se va a quedar en la otra parada ya 2 kilómetros luego, porque no se para, porque ahí hay educación. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros aquí? Y no podemos ponernos con esa idea que puso el doctor del clúster, que es muy interesante, pero vamos a darle el valor que es del clúster para resolver el problema y no dejarlo en el tintero.
¿Qué usted cree? No, muy acertadas sus recomendaciones. Y ahí también hay un tema que también es muy escolloso, que es el tema de los sindicatos choferiles. Los sindicatos choferiles pues tienen cierto poderío en materia de tránsito y bueno, llegan a una serie de confrontaciones muy fuertes, tanto con el Estado. Y yo eso me acuerdo 2 años ya, cuando el corredor de Santo Domingo Norte se implementó. Las guaguas todos los días la apedreaban y rompían los vidrios de las guaguas y le ponchaban gomas a manera de protesta, porque entendían que no, eso era de ellos ahí. Y bueno, así como pasa con las guaguas de transporte público, también cuando tú quieras pues imponerle algún tipo de regulación en materia de seguridad vial, pues va a pasar lo propio. Es como comenté al inicio, creo que un régimen de consecuencias debe ser importante y debe ser también un factor importante, tanto como la educación ya de las escuelas, que se empiece a enseñar lo que es seguridad vial y los buenos modales de tránsito, para que los niños vayan ya entendiendo la responsabilidad que es tener en sus manos algún tipo de vehículo para trasladarse, ya sea vehículo de motocicleta o carro, y que entiendan de que eso es un privilegio, que a usted le den una licencia de conducir, no una obligación del Estado darle a usted una licencia de conducir. Eso debería ser como el permiso de las armas de fuego, que pasan por un proceso de evaluación y si usted no califica no se le entregan el permiso. Pues asimismo la licencia de conducir, y eso se ha demostrado por las muertes por accidente de tránsito, es más peligroso que un permiso de arma de fuego indebido, Sí. porque mata más personas. Si ustedes se fijan y hacemos la analogía, ¿cuántas personas mueren por riñas, por armas de fuego, y cuántas personas mueren por accidentes de tránsito? O sea, es una estadística muy diferente el cielo a la tierra, y es por el hecho de que también debe de regularse lo que es la seguridad vial con algún tipo de régimen de consecuencia. El que tiene ya la licencia de conducir, si tienen que retirársela y por una falta amerita pues cárcel, que bueno, se le aplique. Y si el que la está solicitando no califica por alguna razón, lamentándolo mucho, pues no va a poder tener licencia de conducir. A propósito de un congreso que hubo recientemente de ortopedia y traumatología, ¿cómo vamos la República Dominicana a sabiendas de que tenemos excelentes escuelas de formación de ortopedia y traumatología, como por ejemplo el Hospital Dr. Darío Contreras, el Ney Arias, entre otros? ¿Cómo va la proyección de la investigación científica en materia de procedimientos y estrategias de intervención al paciente crítico por accidente de tránsito o al paciente politraumatizado por accidente de tránsito? Mire, es muy interesante su pregunta, porque creo que hasta el año pasado se hizo un levantamiento de, bueno, sabe que los hospitales siempre tienen su índice de mortalidad y se relaciona mucho en base a un levantamiento que se hace de un departamento que se llama Monitoreo y Evaluación, donde hace seguimiento constante de las muertes y la causa de las muertes, y si en realidad la muerte era evitable o inevitable. Y las muertes por accidente de tránsito, por ejemplo, en el Ney Arias, donde yo estuve fungiendo como su director médico, fue de un 1.2%. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho eso? Que debe de reforzarse la atención prehospitalaria, porque o el accidente es muy aparatoso, que simplemente muera al momento, al instante, el afectado, o el sistema de atención prehospitalaria tiene sus deficiencias, y es así. Definitivamente el sistema de atención prehospitalaria todavía le falta mucho por madurar, le falta mucho por invertirse, y le falta muchos recursos que
en su momento pues debe de valorarse y pensarse que el impacto que representa económicamente un paciente que no llegue en unas condiciones adecuadas y al momento adecuado a un centro de salud es mayor que tal vez la inversión que se necesite para implementar un sistema de atención prehospitalaria con niveles pues ya más adecuados, más óptimos. Muy bien, prosiguiendo con nuestro programa hablando de salud, porque la vida es lo primero, a cargo del licenciado Boitel Jorge, las efemérides en salud. Sí, muy acertada su anuncio, pero también quiero decirle a esa teleaudiencia que nosotros no estamos solos. Tenemos la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con ustedes, efemérides de salud. El 13 de julio se celebra el Día Internacional del Sarcoma, un tipo de cáncer que es frecuente en la etapa de la niñez y en adultos, que se desarrolla en los huesos y tejidos blandos del organismo. El sarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente, caracterizado por un tumor maligno que se localiza en los huesos y en los tejidos blandos del organismo. Generalmente se forma por cambios o mutaciones en el ADN dentro de las células. Para el diagnóstico del sarcoma en pacientes se requiere una evaluación física por parte de un médico especialista, complementando con diagnóstico, completado por diagnóstico e imágenes, o sea, radiografía, resonancia magnética, tomografía computarizada, ecografía, gammagrafía ósea y en nuestras de tejidos, biopsia para su análisis. En el tratamiento del sarcoma interviene un equipo médico multidisciplinar conformado por oncólogos, radiólogos, traumatólogos, anatomopatólogos y cirujanos plásticos. De acuerdo al grado de complejidad en cada caso, se aplicará el tratamiento pertinente. Es decir, intervención quirúrgica para extraer las células cancerosas, la radioterapia, quimioterapia, tratamiento farmacológico, inmunoterapia. Ante cualquier alteración, consulte a su médico. Y hasta aquí, efemérides en Hablando de Salud. Muy bien, doctor Héctor López, a sabiendas de que Bangkok, una capital de Tailandia, es la capital en donde donde se producen mayormente los accidentes de tránsito a nivel mundial, y que en la República Dominicana estamos ocupando el primer lugar en lo que se refiere a la relación de los accidentes de tránsito, representando una tasa de 65 por 100.000 habitantes, una tasa extremadamente alta. ¿Cuáles serían las causas que pueden producir accidentes de tránsito, ya sea desde el punto de vista del factor humano, mecánico y también a nivel ambiental? Bueno, sí, esos son los tres factores que vamos a encontrar que se encuentran íntimamente relacionados. El factor humano, que va más relacionado a, como estuvimos hablando, el uso de algún tipo de sustancias prohibidas, que se ve con bastante frecuencia. Pero también hay más factores relacionados al cansancio. Hay muchos de esos camioneros que hacen viajes desde Jaina a todo el país y duran hasta 36 horas conduciendo y a veces se duermen en la autopista. También está el factor deshidratación. Muchas personas pues llegan a un nivel de deshidratación que le produce somnolencia. Entonces también es un factor que humano muy, muy importante. Los ambientales van más relacionados a las condiciones climáticas. Lo más recomendable
pues es que en lluvia muy fuerte o en áreas donde hay deslizamiento de tierra, pues manejar con precaución, y si necesita pues detenerse hasta que pase el evento climatológico, pues sería lo ideal. También está muy relacionado a las vías de tránsito. Las vías de tránsito pues en malas condiciones o que no estén bien señalizadas y muy oscuras, poco iluminadas, también son factores que predisponen de manera importante a algún tipo de accidente de tránsito. Ya lo que el factor mecánico asociado también a lo que es las condiciones del vehículo, unas llantas que tengan ciertas condiciones importantes, que no sean llantas ya muy desgastadas, también el vehículo que tenga una buena alineación y que no vaya a fallarle alguna parte Entonces, del disculpe, doctor, eje. y esos carros que uno ve que no tienen, atrás le ponen un pote y lo pintan de rojo en las luces y las gomas están como si fueran para un cumpleaños, como una vejiga. No pasan todita. de 30 ni Eso es salen de la terrible, capital. señor, eso... No, deje decirle que los tietos están en la capital, en el Cibao lo que hay es máquinas nomás. Eso es terrible, porque eso es un riesgo muy, muy importante, que eso son de las cosas que yo lo entraría dentro de la regulación. O sea, un vehículo que no cumpla las condiciones Exacto. para estar en la vía pública, pues definitivamente no se le debe dejar circular, porque es un riesgo no solamente para el que conduce, sino para los demás, que eso es también bastante importante mencionar. O sea que es como le comentaba, es un tema multifactorial donde deben de regularse muchas cosas, pero también no solamente de un solo ámbito, sino en todos los ámbitos que tienen que ver con esto, para poder llegar a una solución. Pero el tema regulación, el tema educación, creo que son básicas, y entiendo que es una de las respuestas que podemos encontrar si podemos aplicar esto en un clúster de seguridad vial que maneje desde un punto de vista 360 esta situación. Muy bien, Sergio Solís. Hay una problemática muy importante. Yo sé que los amigos televidentes estarán preguntándose en su interior esa lucha que cogen los parientes de esos accidentados, porque generalmente no aparece un clavo, no aparece un medicamento, no aparece una placa, y tienen que hacer maromas para buscar dinero que le corresponde a los hospitales o a las clínicas tener esos instrumentos, o muchas veces las ARS no cubren esa parte, y vemos ese pariente o familiar de ese accidentado muy estresado porque no aparecen esos instrumentos importantes para la recuperación de ese accidentado. Bueno, es parte del drama social que ocurre en nuestro país. Todos esos implantes son de cierto nivel económico fuerte, o sea, son implantes que tienen un precio, un valor, y a veces pues se le hace difícil al que no tiene un seguro médico pues acceder a ellos. Poco a poco se ha tratado de concientizar a la población de que adquieran algún tipo de seguridad desde el punto de vista de seguro médico, y cada vez la población asiste más a este tipo de servicios en busca de poder pues en cualquier ocasión poder dar respuesta. Pero como les había comentado, esto es algo que económicamente es insostenible. Un seguro de salud, creo que la cobertura para accidentes de tránsito en el plan, no sé si en el subsidiado, es hasta 1 millón y algo de pesos. Eso se va en 10 días. Fácilmente un paciente politraumatizado metido en unidad de cuidado intensivo. Pero en el régimen contributivo creo que va más o menos por ahí. No sé si lo subieron. No, el subsidiado lo subieron a 2 millones de pesos. 2 millones, sí. Y en el contributivo todavía siguen 1 millón y pico. Y bueno, no hay sistema de salud que aguante un impacto así. Por eso es que cuando ya se acaba la cobertura, el paciente pues o tiene que salir de la clínica, irse a un hospital, o simplemente endeudarse a un nivel que
se le hace imposible, insostenible desde el punto de vista económico. Pero eso no es solamente aquí, en la mayoría de los países es lo mismo. Claro, aquí todavía la cobertura en materia de salud es un poquito deficiente. En su momento supongo que eso habrá que revisarlo y hacer los cambios de lugar, porque cada vez vemos que en materia de salud los costos aumentan, lógico, los medicamentos aumentan, los implantes aumentan, todo aumentan. Entonces eso cada vez se hace más insostenible desde el punto de vista económico en recursos que son finitos, porque esto es una tesorería donde se recauda, y cuando hay más salida de lo que entra, pues definitivamente va a haber un déficit. Y parte de lo que tiene que ver con la prevención, que es un tema bastante importante, es algo que yo entiendo que debería de manera integral irse pensando, no solamente en accidentes de tránsito, sino en todo lo que tiene que ver con salud. Porque muchas veces un paciente diabético que se pueda controlar no termina en un coma diabético en una unidad de cuidado intensivo. Un paciente hipertenso no termina en un ACV si se controla. Pero ese control debe hacerse por un tema de prevención. Y esa prevención, a veces los sistemas de salud, no solamente porque el sistema de salud más malo costo efectivamente de los Estados Unidos, porque los indicadores están ahí. El que más accidentes cerebrovasculares se le presentan, el que más diabético tiene, el que más obeso tiene, el que más complicaciones tiene. Es un sistema a nivel de costo efectividad que los indicadores ahí hablan por sí solos, eso lo pueden ver en cualquier página de internet, pero es porque es un sistema reactivo que solamente actúa al momento donde se presenta el incidente, y no es preventivo, que se puede de manera preventiva pues regular o controlar muchas afecciones importantes. La prevención, yo entiendo que tampoco es necesario que haya un sistema de atención primaria si no se va a prevenir, pero uno mismo como especialista tiene sus conocimientos en prevención, y como especialista simplemente es que haya algún tipo de método por el cual el paciente periódicamente asista con sus citas. Por ejemplo, eso se utiliza mucho en otros países, donde si usted pierde su cita, fácilmente pierde su seguro, porque usted básicamente se está convirtiendo en una bomba de tiempo que económicamente va a resultar un problema para ese sistema de salud. Y lo llaman, y a la tercera vez que falta su cita le quitan el seguro. Entonces es parte de responsabilidad por parte del paciente también. Yo sé que el país a veces el tema económico es tan impactante que no tienen ni para trasladarse al centro, pero también hay que buscar alguna medida por la cual se pueda de manera preventiva trabajar esa parte de los accidentes de tránsito, concientizar a la población, llevarle medidas en las cuales pues puedan tener o agarrarse para concientizarse qué drama es un accidente de tránsito, no solamente en este país, en todos los países. Muy bien, vamos a aprovechar la ocasión para felicitar esa gran labor del doctor Edison Félix a cargo del Sistema Nacional de Salud Metropolitano, el cual ha hecho mucho más asequible a las poblaciones más vulnerables los servicios, sobre todo de ortopedia, traumatología y de todas las especialidades. Ahora continuamos con noticias de salud. Buenas noches, seguimos felices aquí con el poder del Todopoderoso. Vapeo. Así consigue la industria del tabaco llegar a tus hijos. Escuchen bien, a tus hijos. Vapear no es ningún juego, por mucho que la industria tabacalera o tabaquera se haya empeñado en hacerlo parecer así. Es la puerta de entrada al consumo de tabaco. Según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia, el 45% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha vapeado alguna vez. Pero lo más preocupante es que 1 de cada 5 lo hace a diario.
la ciencia nos dice que si una persona nunca ha fumado antes de los 18 años, es difícil que acabe siendo fumador. La industria del tabaco lo sabe y está dispuesta a hacer lo que sea para seguir teniendo clientes. Y hasta aquí, noticias de salud. Muy bien, doctor, en esos casos cuando uno ve motoristas que van como 7 arriba, dígame, con la goma lisa que parece una culebra dando vueltas y el tipo va mirando por encima de los hombros de los de adelante, hasta un perro llevan atrás. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Dígame. Es un tema de regulación. Exacto. Eso definitivamente deben de tomarse medidas porque es que es un riesgo grande. Esos vehículos, de hecho, son para 2 personas máximo. Entonces, imagínate tú, 7 personas, a veces llevan un niño en una pierna de 2 años, otro niño de 4 atrás, en el timón llevan la niña de 3. Y eso debería no regularse, también penalizarse, porque ponen en riesgo unos niños. O sea, yo sé que es el único medio de transporte que tiene la familia, pero, óyeme, eso es peligroso, bastante peligroso. Tú cuando cruzas de Villamella hacia allá, hacia Santo Domingo Norte, eso es lo que más se ve. Y eso da miedo, preocupa, ¿no? Lo que pueda pasar. Profesor No, Gramota. y yo doy fe en cuanto a la frecuencia de motoristas en la calle o en las calles. Es Higüey y Bonao. Ahí hay motoristas que tú no te imaginas. Te salen de una esquina, entonces sin ningún tipo de control. Ningún tipo de control tiene. Ahora, volviendo atrás, cuando usted hablaba sobre las causas, donde mencionó las ambientales, hay una que no se menciona mucho, y es que en las carreteras deben de tener en las curvas una elevación en la parte distal de la curva. Eso se conoce con el nombre de peralte. Entonces, eso va a provocar que el vehículo que va a toda velocidad, ese peralte tiene ahí en ese momento de que entra, actúa una fuerza, llama fuerza centrípeta, que evita la salida del vehículo de la carretera, que es la que proporciona la fuerza centrípeta y la hidrostática, que es la que va a permitir y va a hacer que el vehículo se salga, pero la fuerza centrípeta que proporciona el peralte no le permite salir y se queda dentro de la carretera, y eso no se menciona. Y aquí hay pocas calles o pocas carreteras que tienen peralte. Muy bien, doctor Héctor López, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para toda la población para evitar los accidentes de tránsito, algo tan lamentable en nuestro país? Bueno, de inicio, pedirles que por favor, si van a conducir, no ingieran bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas, sean conscientes, piensen que no solamente ustedes están envueltos, sino parte de la población puede salir afectada. Si vas a conducir, hidrátate bien, largas distancias. Si te da por alguna razón somnolencia, pues hazte un lado en la carretera y bueno, echa una pavita o una dormidita sin ningún problema. No quieras continuar hasta que pierdas el control. No textees, eso también es importante. Ha subido mucho los accidentes de tránsito, tanto en motocicletas como en vehículos de motor, por estar texteando en el celular de manera irresponsable. Y bueno, ese es un factor que ha ido aumentando con el tiempo, de que se han presentado accidentes de tránsito por el uso del celular. Otra recomendación importante, sea consciente de que antes de cualquier imprudencia, piense que sus familiares, sus hijos, su madre, lo están esperando en la casa y que ellos te quieren y quieren que vuelvas sano y salvo.
piensa eso antes de cualquier imprudencia. ¿Qué pesa más, doctor, en la etnia, origen o consecuencia de los accidentes de tránsito? Que el vehículo no tenga freno y no sea fiscalizado o regularizado por las autoridades competentes, o la imprudencia de la persona. Por lo general eso entra dentro de la imprudencia, el hecho de que el vehículo no tenga frenos o que esté en unas condiciones no favorables para transitar, porque es una responsabilidad de cada cual. Aunque el tema regulador también es un factor importante, que la verdad que es un tema con muchas aristas que podríamos pues pasarnos hablando de esto varios programas. Vamos a tener que invitarlo en otras ocasiones. Muchas De esta gracias. forma, concluimos una entrega más de su programa, Tu Programa, hablando de salud, porque la vida es lo primero. Hasta una próxima entrega.